Qué gusto saludarles. Bienvenidos a esta mesa de análisis político. Como cada semana, la cita, por supuesto, esta noche. Y en la mesa la vamos a platicar y vamos a abrir el debate y el análisis político con Alejandro Sánchez y Daniel Barquet. Caballeros, qué gusto saludarles, Alex. Muy buenas noches, Tony, Daniel, muy buenas noches. Dani. Muy buenas noches, un gusto como siempre, muchas Igualmente, gracias. qué gusto saludarles. Vaya situación que yo creo que ha sido tendencia, todo el mundo habla del caso de Tequip, lamentable, por supuesto, creo que siempre hay que condenar los actos de violencia, creo que nunca hay que tampoco hablar de hacer justicia por su propia mano, hay que confiar en las autoridades, pero tú estuviste en Tequip, ¿qué viviste? Un análisis muy tenso, Tony. Desafortunadamente, y quisiera iniciar este análisis como un hecho inédito en la historia reciente de Yucatán, un hecho en donde sí hay antecedentes de violencia por propia mano, pero no llegar hasta esta hazaña que vimos el día de ayer, en donde pues Tequit se fue en una tendencia en todos los noticieros, redes, fue una situación mediática que escaló pues, miles y miles de personas vistas en este caso, muy, pero muy preocupante en Yucatán. Una situación en donde sí hay un antecedente de homicidio, Tony, por parte de este muchacho, de Alejandro N., el joven que fue, pues, linchado y quemado vivo, pero él, inicia con sus antecedentes en el consumo de drogas, en la afectación a la sociedad allá en Tequit, y que bueno, eso tenía cansado a las autoridades. ¿Por qué no hicieron algo? Tal vez no haya una denuncia previa contra este muchacho, y si lo había, ¿por qué las autoridades no hicieron algo al respecto? 2, él, bajo la influencia presuntamente de drogas o va y comete un asesinato también a sangre fría. O sea, lo hizo con un arma blanca, asesinó a la señora María de 69 años de edad y que bueno, luego huye y que luego es perseguido. Aquí también hay protocolos de seguridad que hay que analizar porque una vez detenido, Tony, es esposado y lo llevan a una unidad. Es ahí cuando lo arrebatan de los policías que poco o nada o quizá mucho pudieron hacer. Eso también está dentro de los protocolos de actuación de los propios policías, porque no se sabe bajo qué circunstancias fue arrebatado de los policías y luego de ahí fue golpeado, sobajado y aún esposado, Tony, le rocían gasolina y lo queman vivo. Veíamos a una sociedad enardecida, harta también, pero cometiendo un delito tras un delito. Y esto eran espectadores, niños, jóvenes, mamás, que solo veían horrorizados lo que estaba pasando sin poder hacer nada. Y allá también hay un análisis que establece pues que hay un hartazgo de una sociedad que vive pues quizá en paz, ¿no? Déjame darte un dato que dice que Yucatán, pues, es la entidad con menos, homicidios. Tan solo en 2024 se registraron 120 homicidios, de los cuales 98 fueron culposos y 22 dolosos. 22 dolosos es prácticamente lo que sucede quizá en una semana, perdón, ciudades y colonias de nuestro país, pero en la colonia Roma quizá, o en situaciones de Sinaloa, 20 o 22 homicidios, no representan, más que en todo un año en Yucatán, y eso habla de nosotros. Sí, la percepción de seguridad o de inseguridad ha cambiado, Tony, y ya no somos la primera entidad. Baja California Sur es la que tiene la mejor percepción en cuanto a seguridad. Eso bajó en nuestro estado y sí, realmente es preocupante. Entonces yo quiero que aquí debe haber un análisis. Uno, debe haber la resolución de quién roció, quién asesinó a este joven, porque aquí lo que es preocupante es justicia por propia mano y la hazaña con la que actuaron. Así que las autoridades sí deben ponerle una prioridad a este caso de Tequit. Daniel, ¿qué opinas? Bueno, es un tema ampliamente complejo que no puede verse desde una sola perspectiva.
creo que tendríamos que echar mano de la sociología y de la psicología social para entender un poco este fenómeno que decimos es inédito. Como reportero, la última vez que presencié una acción de violencia, sin llegar obviamente a fallecimientos, fue aquel enfrentamiento entre Isla Arena y Celestún por aquella guerra del pulpo que se comenzó a gestar en los años 90 y que acabó con el secuestro de embarcaciones de la Armada de México y la quema de estas en plena plazoleta de Celestún como parte de este movimiento de gente molesta por un tema socioeconómico. Eh, Esto es inédito en Yucatán, no conozco otro antecedente de una persona que haya sido ultimada en estas circunstancias a total sangre fría, saña, independientemente de lo que haya hecho y las que debía. Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Quizá le correspondía pasar tiempo en la cárcel, tenía ya antecedentes, al parecer por ser menor de edad, no cumplió condena, además de un tema psicológico, alguna pericial, algún abogado que entiende de estas cosas, se pasa un poco de listo y lo declaran inimputable y por lo tanto, pues no tiene una pena para purgar. Desde el punto de vista de la sociología, ¿qué es lo que estamos viendo? Primero, estamos observando que es tensión previa que finalmente explota. Las tensiones en esta situación se generan por bandos. Observamos después en las diversas entrevistas que se han ido platicando que el tema de la política juega un factor indirecto, pero hay presencia, donde estamos hablando de que unos son de un bando y otros son de otro, y entonces no hay la capacidad gubernamental de generar una conciliación social que nos permita una unidad dentro de como sociedad. Entonces quedan las ideas de que son de un bando, que son de un partido y que son del otro. Ese es por otro lado. También estamos viendo la falta de un compromiso de autoridad. La gente no respetó a la autoridad, no respetó a la policía, no respetó al alcalde y finalmente toma una decisión. También vemos la presencia de liderazgos emergentes. Hay las cabezas, los cabecillas que dicen se va a hacer esto y se hace. Y la gente de alguna manera lo sigue. Hay unos liderazgos sociales ahí implícitos. Eso es desde el punto de vista de la sociología. Desde el punto de vista de la psicología social, vemos que había mucha ansiedad en el ambiente, gente ansiosa, que eso puede entenderse con el tema del consumo de drogas, consumo de enervantes. Volvemos con la autoridad. Se dice o se mencionan en las entrevistas que la autoridad lo sabe y lo sabe y hasta donde sabemos no hay ninguna acción para frenar esta situación. Tampoco la hemos visto en Canacín ni en otros municipios donde se han realizado decomisos. Entonces hay un problema de ansiedad y el problema de ansiedad muchas veces, como se menciona, puede ser relacionado con este consumo de drogas, que sabemos que en el circuito, en la biología, la sustancia tarda 4 horas en el organismo y después de 4 horas entras en cuadros de ansiedad. Eh, También vemos que hay algo de deshumanización y de etiquetamiento social. Sí, el muchacho era quizá, esquizofrénico, quizá paranoico, quizá tenía una enfermedad, y esto hace que lo etiqueten como el más malo de la población. Por lo tanto, a la gente no lo consideran un ser humano de tercera o cuarta categoría. Este tipo de etiquetas sociales también pueden ser combatidos por la autoridad mediante programas a través del DIF y de otras acciones que aquí no se aplicaron. Entonces, pues bueno, eh, lincharlo, afectar a esta persona, para otros fue incluso visto como un logro. ¿Por qué? Porque lo consideraban menos que ellos por parte de las etiquetas. Entonces yo creo que hay todo un cuadro interesante donde aparece el tema de la droga, y lo he dicho muchas veces. El problema a lo mejor no es la droga en sí, ojo, estoy hablando de un tema de una enfermedad social. El tema es la porquería de droga que se vende en Yucatán desde aquellos años de la caída de las Torres Gemelas, cuando, según estudios de la consultoría Stratford, de la DEA y de otros, señalan que Yucatán se volvió que era tradicionalmente un lugar de paso, como lo vimos ahora con los ladrillos que aparecieron entre el Chaque Puerto,
empezó a volverse una especie de bodega porque no podía seguir el producto en su ruta normal hacia Estados Unidos. Entonces empezaba a quedar y empezó a darse este fenómeno de incremento del consumo. El tema del consumo es que si te dan un corte 10, estamos hablando de un tanto de la sustancia y 9 de no sabemos qué. Incluso hay presencia allí en Yucatán de Tusi, que Tusi es un tipo de cocaína rosada que realmente adquiere su color de temas como un raticida, por ejemplo, eso tener a la colorimetría. Entonces, bajo estas circunstancias, yo creo que el trabajo de las autoridades tendría que ser integral. Vemos a la presidenta Claudia Sheinbaum hablando de un llamado a la unidad ante fenómenos como la presidencia de Donald Trump y la amenaza latente hacia los migrantes, pero preguntas, ¿cómo puede haber unidad si en los mismos pueblos, en pequeñas situaciones, hay estas divisiones que luego, con otro tipo de calentamiento, se generan estas tensiones y estas tragedias? Creo que es un trabajo muy amplio que no corresponde solo a una autoridad, corresponde a mucha gente y a la célula base de la sociedad, que es la familia. La hoy Oxisa sabía que sus hijos son consumidores, la hoy madre de la víctima sabía que su hijo era consumidor, pues empezamos a caer en la normalización, como ya nos pasó como sociedad alcohólica con el tema de la cerveza, por ejemplo. Quiero poner un tema en la mesa. La señora, la mamá, asegura que el alcalde tenía conocimiento de que su hijo consumía droga y de que ahí vendían droga. ¿Hasta dónde entra la responsabilidad de la autoridad municipal para haber prevenido todo esto? Es que esto es un conjunto de responsabilidades, porque el conocimiento de la venta de drogas intervienen todas las autoridades, la municipal, estatal y federal. ¿Por qué no se actuó antes? ¿Por qué no se va a actuar? Ahorita sí sería un punto neurálgico, establecer ya protocolos de prevención, ¿no? Entonces, ¿dónde está la autoridad? Ahí es cuando suceden estos hechos, es cuando evaluamos esto. Entonces, pero aquí me queda algo que quisiera yo, enfatizar, Tony, Daniel, cuando la gente se vuelve violenta, claro, hay un hecho de un asesinato previo, un asesinato que duele. ¿Quién mató? ¿Quién prendió fuego a este muchacho? No estoy diciendo que, bueno, después de esta euforia de que cuando te matan a un pariente hay que actuar así, quizá no sé, ojalá que Dios nunca me ponga en un camino que yo lo pueda ver, pero esta euforia habría que analizar quién realmente, lo hizo, ¿no? Porque no fueron varios, estaban enardecidos, con violencia, golpeándolo, pero el que rocía la gasolina y el que prende esa el que detona esa muerte es, yo creo que realmente el culpable, en el que las autoridades deben de enfocarse para su detención. Ese sería mi punto clave en esto. Tiene que haber oídos. Sí, digo, aquí lo triste es que el tema no acabó solo con esto. Aquí va a haber una erosión todavía mayor porque, como dices, hay muchos culpables. Así como hay uno va a ser el culpable directo de la muerte por prender el fuego, el que aventó la gasolina también es culpable, el que aventó alguna piedra también es culpable, el que lo aventó al suelo para permitir que esto ocurra también es culpable, y el que estuvo observando, si bien no va a ser alcanzado por la justicia, también es culpable, pero también va a generar una situación de estrés postraumático que se tiene que atender. Es una sociedad, es una comunidad que ya fue altamente impactada de una manera, pues bueno, hablar de deshumanización es muy grande. Y aquí lo triste, perdón, es mi comentario, que el señor alcalde del municipio crea que con un boletín mal hecho, por cierto, una pésima comunicación social, un pésimo manejo de crisis, el señor alcalde esté más preocupado por la Feria de la Guayabera que por atender los temas eh, que ocurren en su comunidad, porque si bien él no es el responsable directo de que la gente se drogue o no se drogue, si él tenía conocimiento debió pasarlo a las autoridades correspondientes. Si las autoridades correspondientes te dicen, no, nunca nos avisó, perdón, es corresponsable del fenómeno que está viviendo hoy su comunidad. Entonces, al final agarra, escribe a distancia un boletín que no comunica nada
y que al final no explica. Bueno, señor, preguntas claras. Dicen que usted es cómplice de estos drogadictos. ¿Es cierto? ¿Es falso? ¿Sabía usted que la persona esta tenía problemas? ¿Lo canalizó a otras instancias? Por ejemplo, preguntó en el psiquiátrico, preguntó qué ayuda se le podría dar a esta persona. Digo, a menos que esté esperando que llegue la patrulla espiritual y lo declare tazo dorado. Y entonces eso es quitarle la carga de responsabilidad que el señor alcalde de Tequit tiene y debe dar la cara. No puede ser que en su municipio todo esté muy bien. Ya vimos que no es así. Sí, Claro. pero ¿por qué no actuó de manera rápida el alcalde? ¿Por qué no implementó operativos y protocolos posteriores? Nunca dio la cara después de los hechos violentos, tanto del asesinato como del linchamiento. Entonces, el alcalde no apareció hasta después con su boletín. ¿Y qué pasó ahí? ¿Dónde está la figura de la autoridad? Yo creo que también es una evaluación muy importante que se tiene que hacer con este alcalde que no estuvo en sus funciones realmente. El delito de omisión puede ser también muy grave, aunque no tenga una pena corporal. El no asumir su responsabilidad también lo hace Sí. copartícipe de esta tragedia que hoy tiene enlutado a su municipio. Vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a platicar sobre este movimiento de alcaldes que están presentando su renuncia, se sienten ahora atraídos por el partido Morena. Volvemos con ese tema. ¡Hey! Familia, bienvenidos. Es viernes, este check de la noticia a través de clips de televisión, streaming para todos ustedes. Ya saben qué hacer. Vamos a dar inicio porque tenemos un menú desinformativo. Y les voy a mostrar aquí cómo es un estadio. ¿Qué es esta madre? ¿Qué estamos haciendo acá? Minas, ay, si me ensartas placa, ay, voy a parecer así una aceituna en un palillo de dientes, ay, ay, sí, ay, mira nada más, por Dios. Y soy barrendero, me gusta limpiar, ¿qué hago con...? Macta te espera todos los fines de semana con lo más gracioso de Yucatán y el mundo. No te lo pierdas, todos los viernes a través de la señal de Grupo Eclipse. Muchas gracias por continuar. Como le platicamos antes de ir a la pausa, vamos ahora a analizar este movimiento entre alcaldes de varios partidos políticos que ahora están presentando su renuncia, se están yendo al partido Morena. ¿Qué tiene el partido Morena que los hace o se les hace atractivo? Bueno, yo no prefiero no contestar esa pregunta, pero sí entender el tema. Es más mediático de lo que efectivamente parece. Y acuérdate que a toda acción va a proceder una reacción. Yo creo que quienes quisieron hacer este tipo de trabajo para quedar bien, principalmente con el señor gobernador, porque no les interesa tanto Morena, sino el equipo del señor gobernador, como son el señor Felipe Duarte, como son el señor Omar, que son los que trabajaron esta situación, eh, a lo mejor midieron, a lo mejor no midieron, que esto va a tener consecuencias posteriores en el proceso preelectoral en 2026. ¿Por qué? Porque son comunidades donde los partidos, Movimiento Ciudadano, PRI, Nueva Alianza, PRD, le ganaron a los candidatos de Morena y le ganaron bien. Y ahora resulta que los señores alcaldes, por diversas situaciones que después platicaremos, aparecen como que ahora se pasan a Morena. Ojo, la ley de gobierno de los municipios de Yucatán establece que la máxima autoridad en un municipio no es el alcalde, es el cabildo. Y hasta este momento no hemos escuchado que un cabildo en pleno diga que ya no es de ese color. Ojo, el hecho que el alcalde se pase a otro partido no le afecta en nada al esquema de administraciones que el IEPAC otorga a los partidos políticos. Van a seguir recibiendo lo mismo. Tampoco le afecta o le conviene a la cuestión de recibir más o menos recursos,
porque los recursos se asignan vía federal en un esquema que, entre otras cosas, tiene que ver con el per cápita, o sea, por la población que hay en cada comunidad. Y entonces, aunque el alcalde se pase de partido, la comunidad no crece, no se duplica. Hay versiones de que esto se logró mediante algunas estrategias, entre otras que les dicen, la obra pública que tenías asignada y que te fue aprobada por el Congreso del Estado dentro de tu catálogo de obras, no la vas a ejercer tú, la va a ejercer el gobierno estatal. Ojo, esto es violar el artículo 115 constitucional, autonomía de los municipios, pero como los alcaldes no lo saben, pues de alguna manera dijeron, ay sí, ¿qué va a pasar? Van a venir a hacernos toda la obra, ajá, y el recurso, porque sabrás que en política haces obra para que te genere ingresos. Entonces, ¿qué va a pasar? Dicen, te vamos a adelantar. Se habla de 500,000 pesos por alcalde. Y ya con esto es como manera de moche, ya no tienen que ver su porcentaje por la adjudicación de concursos de obra pública en su comunidad. Sí, todo está muy bien, pero eso sigue beneficiando solo al alcalde. No beneficia ni a su municipio, no beneficia a su cabildo, pero además genera mucha molestia entre los propios morenistas que compitieron por un color, que saben que ese fulano que está en la alcaldía, ojo, no hay fulanas, puro fulano, que no hay alcaldesas que hayan cambiado de partido, que ese fulano es el que les ganó y por lo tanto es el enemigo al que tenían que haber vencido. Como esto no ocurre, ahora resulta que el enemigo es tu amigo, incluso es tu jefe. En muchos casos, la gente en los municipios, la diferencia de ganar o no ganar la elección es comer o no comer durante los siguientes 3 años, porque muchos de los ingresos se generan estando en la nómina municipal. Entonces resulta que con los que competiste ahora son tus cuates. No te extrañe que las gentes de los partidos políticos afectados estén buscando a los candidatos de Morena para ser los candidatos ahora de su partido y se tenga esta lucha de contrarios, porque además, ¿qué va a pasar con los alcaldes que tienen derecho a una reelección? Por el hecho de pasarse a Morena se suspende, no pierden ese derecho. Que Morena crea que sí, bueno, hay mucho camino por andar y entonces puede tener más perjuicios para la estructura social que beneficios para lo que puedan ser votos, porque además son municipios pequeños que no afectan tampoco esta situación de quién es el que gobierna más gente en Yucatán. ¿No es muy prematuro hoy renunciar, sumarte a otro partido, buscando una candidatura, como dice? Sí, no, desde luego que sí es prematuro, pero están viendo quizá, y lo digo más bien con una certeza, que están viendo su futuro político. Y este movimiento de, llamémosle deserción o migración, Migración. así que lo que Chapulineo. exacto, el chapulineo, pero aquí representa algo muy importante, Tony, Daniel. El alcalde, el presidente municipal que gana, tiene como regla la mayoría en el cabildo. ¿Sí? Esto es un punto de inflexión política también. ¿Por qué? Porque si el alcalde se va, la mayoría de su cabildo también se va. ¿Por qué? Porque son gente allegada al propio presidente municipal. Lo que aquí tenemos que ver en este fenómeno de migración política es si la gente que votó por él también lo va a seguir en las aspiraciones de posible reelección. Eso también es un punto que hay que analizar, porque la gente que tiene este corazón político partidario en sí, que no cambia, vamos a ver si va a haber este seguimiento en cuanto a las futuras aspiraciones políticas. ¿Qué es lo que hay que analizar también? En 2024, en las elecciones del 2 de junio, hubo 39, si no me equivoco, ayuntamientos ganados por Morena, de 104 ayuntamientos. Izamal y Chichimilá no los contamos en este momento porque solo fueron 104 ayuntamientos los que se ganaron. 39, el que le seguía ahora era el Partido Acción Nacional con 30 más o menos. Ahora con estos dos que ganó Izamal y Chichimilá tenía 41 más estos 12. Ya imagínate, ya tiene 43, 53 alcaldes de 106 Morena. Bueno,
el alcalde y su cabildo. Eso es lo que tiene ahora Morena, no la población que votó por ellos. Falta ver si la gente del cabildo también se cambia de partido. Ah, puede ocurrir que no. Y entonces el alcalde que antes tenía a su cabildo y a favor, ahora va a tener oposición interna, posición que se va a sumar seguramente a la oposición que ya existía. Entonces, esta es una regla de los contrarios. Y ojo, si creen que porque les hicieron prometer que renuncian a su reelección, van a renunciar a su reelección, por favor, se acaban de traicionar a cientos de personas que creyeron en ellos, que votaron en ellos. ¿Tú crees que no van a traicionar a Felipe Duarte y al señor Omar? Sí, pero esto también es un hecho inédito, Daniel. Esto no se había visto en Yucatán. Sí se habían visto migraciones, pero pequeñas, no 12 alcaldes. Estamos hablando de que tomaron posición el 1 de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, 4 meses después. Poblacionalmente, a nivel ayuntamientos, Morena todavía no tiene la primera fuerza. ¿Por qué? Porque el PAN tiene Mérida. Y esa es una diferencia muy grande. Y el PAN tiene Canacín, que es una diferencia muy grande. Y el PAN tiene Progreso. Entonces, poblacionalmente, sí se suma a los miles que tienen gracias a Valladolid, gracias a Tizimín. Pero bueno, el puntaje, el per cápita no les da. No es una suma. Es más un golpe mediático que además les puede generar muchos problemas que una solución a esta desbandada que se está presentando a los propios partidos políticos. Y esta deserción o transición política, como quieren llamarle los propios alcaldes, lo hicieron a través de sus redes sociales y no convocaron a la ciudadanía para decir, esta es mi nueva postura. Porque allá hubo también, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo hicieron frente a y por respeto a la población que los eligió? No estoy en contra de cambio de ideología, no. La forma en que se está dando. Eso es lo preocupante de por qué ahora. Entonces, ¿puede existir un trasfondo en esto? No, bueno, lo preocupante aquí serían a la gente, a los morenistas puros o autodenominados morenistas puros en esas comunidades que han pasado años viendo a estos como enemigos y ahora son sus aliados y hasta van a ser sus candidatos. Es una fiesta. Y sus autoridades van a hacer. El mensaje implícito pareciera que lo que están queriendo decirnos es, no importan los votos, al final nos arreglamos, plato o plomo, porque también hay esa versión de que si no te pasas te puedes ir a la cárcel porque tienes cola que te pises. Entonces, ¿para qué se vota? Pareciera que ese es el mensaje, que aunado a no queremos referir electoral, no queremos que haya ninguna presión, pues al final, ¿qué vamos a hacer? Vamos a regresar a 1976, cuando solo hubo un candidato a la presidencia de la República, José López Portillo, y todo el mundo aplaudió y nadie se quejó. ¿Eso es lo que está ocurriendo o es lo que quieren que pensemos? Y es la única manera ahora de reelegirse. ¿Qué es lo que pasa con la nueva posibilidad de reforma de ley? No tienen otro futuro político más que pasarse a Morena, porque ya no van a poder reelegirse si esta nueva ley constitucional se reforma a través de lo que va a ser la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en unos días ya para la... Parece que va a ser hasta el 2030, ya no se podrá. Ya no se podrá. O sea que la reelección de 2027 podría estar segura. Pregunto a estos dos alcaldes, ¿está segura? Pregunten, ¿no? Ahora van a tener que pedirle cuentas al señor Carlos Bojorquez Urzáiz, que es el presidente de Morena. Esa es la persona que les va a contestar si van a buscar su reelección o no la van a buscar. Pues hacemos de nueva cuenta una pausa comercial y al regresar vamos a platicar sobre este código de ética que está implementando Cecilia Patrón Laviada entre su gabinete. ¿Y de qué se trata? Lo platicamos al regresar.
Ya estamos de regreso y continuamos con este tema. Bueno, pues el Ayuntamiento de Mérida, que encabeza Cecilia Patrón Laviada, esta semana ha presentado, y es de forma obligatoria, entiendo yo, un nuevo código de ética o primer código de ética que aplica en esta administración municipal, en la que somete a 6.500 servidores públicos de su gobierno a que trabajen como había hecho López Obrador, no robar, no, No mentir. no mentir, no engañar. Pero en este código de ética entiendo que habla de honestidad, transparencia, respeto a la ciudadanía, no discriminación. ¿Qué interpretas sobre este código de ética del municipio de Mérida? Yo creo que es un mensaje a sus propios allegados, Tony, en donde les dice, bueno, esto es una forma de actuar del ayuntamiento en donde el único privilegiado es los habitantes de Mérida. No robar, sí, no actuar de forma mal hecha que puede poner en perjuicio a los habitantes, no utilizarás esa autoridad que tienes para beneficiarte y eso, pues yo creo que el mensaje fue muy fuerte por parte de Cecilia diciéndole a todos, bueno, este es el actuar porque hay responsabilidades en el caso que yo detecte alguna anomalía en el ejercicio de tus funciones. Habla bien de un alcalde de Cecilia Patrón que quiere poner orden en el ayuntamiento de Mérida, en el que también le está dando un mensaje a la ciudadanía, Antonio, diciéndole, ¿saben qué? Seré estricta en este código de ética y que tengan la confianza que los recursos que tenemos dentro de la administración serán utilizados para lo cual se deben de ejercer. Esa es una opinión de este código de ética y este mensaje que se está dando. Claro, todo funcionario, desde tiempos pasados y los tiempos futuros, saben que un código de ética tiene que ejercerse con estos valores, con estos principios y no ver como en otros puntos gobernadores en la cárcel, diputados están en el ojo público y que bueno, pues este código de ética, a pesar de que lo saben, no lo utilizan y luego de una casa que entran, se hacen una mansión o más mansiones tras terminar su autoridad política. Entonces, su tiempo político. Entonces, yo creo que es un mensaje que le está diciendo a su gente, aguas porque te voy. ¿Se necesita un código de ética para ser honesto? Yo creo que primero hay que ponerle una estrellita en la frente al director de comunicación social, porque esto es un golpe mediático de Cecilia Patrón, ¿A Eduardo Cabrera? al señor Egunaga también, Ok. que estamos, finalmente lo que está ocurriendo es que ahora sí, en esta regla de contrarios, donde los otros tienen el no mentir, no engañar, no robar, ojo, no puede ser más papista que el Papa. Gerardo Fernández Noroña dijo muchas veces que aquí había muchas mentiras, que aquí había muchos engaños y que había gente enriqueciendo. Citaba el caso de Sedalmex, por ejemplo. Segalmex, estamos hablando de la administración de López Obrador, y bueno, mientras todos andaban cegados, hay gente interna que le sigue diciendo, mira, yo creo que aquí hay un elemento para decir como el santo grial de acuérdate que tenemos el librito, tenemos nuestra Biblia. Entonces, ¿se necesita un código de ética para ser servidor público? Yo creo que no. El hecho de ser servidor público tendría que llevar implícita esta misión, esta necesidad de cumplirle a la sociedad que creyó en ti. Pero estamos hablando entonces de una quimera y dices, oye, pero hay códigos de responsabilidad para servidores públicos. Algunos han acabado en la cárcel. Entonces, si hay todo este esquema, yo creo que fue un movimiento mediático interesante, es decir, tienen su código de ética. Digo, ¿no lo tenían antes? Finalmente, es una cuestión de principios. Tan no lo tenían antes que se siguen, hay cobros a cuates y a diferencia de situaciones en mercados, por ejemplo, apenas un día después del código de ética descubren que hay zonas como food trucks y demás que están irregulares y que algún funcionario por allá les permitió y se siguieron de largo y dinero que nunca ingresó a la tesorería. Vemos y podemos checar cualquier situación.
Habría que ver incluso las mismas concesiones. Se ha cuestionado en algunos casos la recoja de basura por parte de algunas empresas particulares. Habría que ver en qué condiciones se les entregó. Entonces, un código de ética necesario, se supone que si tú quieres la función pública, tú quieres servirle a la sociedad, tú ya traes ese código de ética implícito. Entonces, para mí solo es un golpe mediático que equipara a decir, bueno, Guacho tiene su decálogo, Cecilia tiene su código de ética, bueno, ya todos son buenos ahora. Pero Dani, yo creo que también está dando este mensaje, ¿no? Porque es necesario decirle a la ciudadanía, darle este mensaje de positividad, de que, bueno, voy a actuar en caso necesario, como lo hizo quizá Guacho en algún momento, no sé si López Obrador, pero bueno, en algunos puntos también ejerció mano dura y que bueno, pues lo hemos visto en algunos otros puntos, pero lo que no debe de existir es este mensaje a los políticos. ¿Por qué? Porque deben de saber la función, la responsabilidad que les corresponde, ¿no? Entonces, si no actúan, es obvio que si me detectan, tengo que ejercer lo que la ley del ayuntamiento, del estado o la constitución establezca en caso de malversación, corrupción y todo lo que termine en "on" en cuanto a los delitos que se establece o presuntamente haga la autoridad. Pero yo veo que un mensaje positivo por parte de Cecilia diciendo, aquí voy a estar y voy a supervisar en caso de algún acto ilícito. Sí, dijiste algo importante, Alejandro. Hay que decirle a la sociedad. ¿Por qué hay que decirle a la sociedad? Porque la sociedad no cree completamente lo que le dices, porque a veces lo que ya hicieron otros te va a repercutir a ti. Entonces hay uno de esto de todos son iguales. Digo, ¿por qué crees que del otro lado ya no dicen no somos iguales? Bueno, primero se demostró que no es que no sean iguales, son los mismos. Están los del PRI, están los del PAN y pues están allá. Entonces aquí dices, bueno, hay que decirle a la sociedad que hoy sí te voy a cumplir. Y en eso me emparejo, porque tú tienes también tu código de ética, yo tengo el mío, y entonces decimos, todos somos tu mejor opción. Ese es el mensaje que creo que están dando. Perfecto, pues cerremos esta noche. Comentario final, Alejandro, sobre estos 3 temas. Yo creo que Yucatán estuvo en un punto mediático no muy agradable. Fue un mensaje en donde contrapone, no se contrarresta este mensaje de una ciudadanía en paz, de los menores delitos y los índices delictivos que hay en contraste con todo el país, y que esta isla llamada Yucatán pacífica, pues hoy se vio pues con este manchón terrible que afectó a la ciudadanía. Un hecho inédito, sí. Un hecho que debe de investigarse, sí. Y un hecho que debe de llegarse a las últimas consecuencias. Caso Tequite. Daniel Barquet. Bueno, yo creo que los 3 temas que abordamos hoy, en el fondo, pueden ser el mismo. Y me explico. Hay un hartazgo social, sí, hay una cuestión de divisiones y otros fenómenos que llevan a un enfrentamiento y a que se dé una situación de deshumanización. Hay un descontento social. ¿Y cómo no va a haber un descontento social si hay, por ejemplo, 12 alcaldes ahorita en situación de traición a la confianza que se les depositó vía el voto? Los ciudadanos empiezan a dejar de creer a tal grado que se requieren códigos de ética como el que pone el Ayuntamiento de Mérida. Entonces yo creo que en el fondo los 3 temas que vimos, recapitulando, todos hablamos de lo mismo. Hay un hartazgo, se necesita una nueva cultura política y que los servidores públicos de verdad sirvan. Perfecto. Gracias, Alejandro Sánchez, por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches. Gracias, Daniel. Ha sido un Muy placer. buenas noches. Y sobre todo usted, gracias por la gentileza de sintonizarnos a través de esta frecuencia vía streaming. Gracias. La próxima semana, la cita. Buenas noches.